aquí en la Ibero una estancia postdoctoral. Y es una maestría aquí también. Sí, también es otra. Entonces, adelante. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, bueno, yo creo que tenemos reservado el espacio hasta por 2 horas en total, entonces hasta las 5:30. Entonces, si Sí me da tiempo. déjanos un poco de tiempo para preguntas. Bueno, aunque en la reunión que sostuve esta tarde con el Colegio de Profesores tuve la oportunidad de hablar de mis intereses, de mi perfil profesional, de las cosas que puedo mejorar en mi trabajo y de las cosas con las que potencialmente podría contribuir al departamento. Antes de empezar mi presentación me gustaría decirles un breve perfil, mi perfil académico para los que no me conocen, ¿verdad? Posteriormente voy a dar paso a mi presentación en la cual básicamente me voy a enfocar en los temas que he trabajado en estos años en maestría y en el doctorado. Bueno, realicé estudios de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y me gradué en una especialidad de sociología urbana. Posteriormente realicé estudios de maestría en antropología social en este departamento y posteriormente obtuve el grado de doctor en antropología social por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y actualmente realizo una estancia postdoctoral en el departamento bajo la supervisión del doctor Alejandro Agudo. Desde 1995 he formado parte de diversos grupos de investigación en los estados de Hidalgo, Distrito Federal y Oaxaca. Y de forma independiente y colaborando en algunos proyectos, también he realizado trabajo de campo en Tlaxcala, Chiapas y actualmente en el Estado de México. Ahora les presento la estructura de mi presentación. Como les decía, esta es muy sencilla, tiene 3 momentos, que es la tesis de maestría, la tesis de doctorado y finalmente me gustaría terminar con algunas reflexiones sobre hacia dónde van mis intereses académicos actuales. El tema de investigación de maestría. En el año 2002, con un trabajo permanente de 12 meses en la comunidad indígena de San Pedro Tlalhuapan, ubicada en el centro de Tlaxcala, realicé una investigación para la realización o lo que fue mi tesis de maestría. Los objetivos generales de ese trabajo fueron la recuperación y exploración de las concepciones locales de infancia, crianza, trabajo y ayuda mutua. Y estos 2 últimos conceptos, pues a ellos volveré más tarde. Como resultado de este trabajo, tuve las siguientes publicaciones en el Reino Unido, en Estados Unidos, en una colaboración con el Dr. Magazine, en México con el Dr. Robbie Shaw, en Oslo, y actualmente estoy trabajando y tengo en publicación 3 trabajos y estoy colaborando en la construcción de un guión para un documental sobre el concepto de amor y crianza en los tzotziles de los Altos de Chiapas. En estos trabajos, en todos ellos, he explorado las formas en que los cambios introducidos en las comunidades a partir del fenómeno migratorio nacional e internacional han permeado estas concepciones, sobre todo en la forma en que el trabajo y la ayuda que los niños ofrecen a la familia se dirigen o se redirigen al interior del grupo doméstico y cómo estos se extienden al exterior de la comunidad. Pues esto no parecería en realidad como nada novedoso, ¿no? Sin embargo, el aporte de estos trabajos en síntesis se puede resumir de la siguiente manera. Identifiqué la permanencia de un sistema de crianza local de origen náhua, resistente a pesar de los procesos de globalización y transformaciones de la economía local y regional. El papel fundamental del trabajo y la ayuda que proveen los niños en su entorno para la reproducción de la familia náhua, lo que en algún sentido se puede hacer extensivo para la región del México Central, como han demostrado publicaciones más recientes, por ejemplo la de la doctora Yuribia Velázquez y muchos otros. La existencia de un concepto local de infancia de origen prehispánico que permanece y da sentido a una forma muy particular de concebir a la persona. Esto lo deduzco analizando los trabajos de López Austin. Y cierro hablando de un tipo de infancia que se contrapone en particular y en general al modelo occidental generalizado para la infancia mundial. He llegado a otras conclusiones mucho más puntuales, pero por falta de tiempo pues no voy a ahondar en ellas. Sin embargo, cabe decir, y me gustaría decirlo,
que estos señalamientos que fueron publicados en el año 2002-2003, cuando me gradué de la maestría, resultaron ciertamente tempranos para el estudio de la infancia, ya que estos debates y análisis se están poniendo nuevamente de moda en los últimos 5 y 6 años alrededor del mundo. De tal manera que ahora se ha hecho el énfasis de hablar de las infancias, ¿no? De que necesitamos hablar de un tipo de infancia particular para la región latinoamericana, para Asia, para las sociedades occidentales. Las relaciones de confianza creadas en los últimos 14 años me han permitido volver nuevamente a Tlaxcala, ¿no? Y con las últimas estancias realicé un documento en el que me analizo los cambios sucedidos en la última década, particularmente para el caso de una familia para la cual el intercambio indeterminado de ayudas, bienes, favores, trabajo, les ha permitido transitar a través de diversos momentos del ciclo de reproducción del grupo doméstico. He mostrado cómo estas ideas locales son lo que permite, en mi opinión, el que la familia transite junta por diferentes momentos: muerte, matrimonios, rompimientos, nacimientos y particularmente la transmisión de la herencia de la tierra. La reflexión constante de estas categorías en estas comunidades, aunado a mis experiencias de campo, pues ciertamente despertaron en mí un interés tal como pensar que en otras sociedades se puede concebir a la persona de otra manera, la comunidad se puede concebir de otra manera y que incluso las estructuras de la vida social podrían ser diferentes y que incluso en una estructura mucho más amplia podríamos llegar a pensar al poder mismo de otra manera. Y de esta manera es como llego al trabajo de doctorado, ¿no? En el año 2007 ingresé al programa de doctorado en la Universidad de Manchester y bajo la dirección del doctor John Gledhill. El ambiente académico como bastante intensivo, porque particularmente formé parte del grupo de estudios latinoamericanos, me llevó a reflexionar que tenía la oportunidad de trabajar en un tema que siempre ha sido de un interés personal interesante, que es el zapatismo. Entonces, es como decido transitar del tema de la infancia hacia la cuestión de la comunidad zapatista. En los años 2008 y 2009 realicé una estancia de investigación de 14 meses entre los 5 caracoles zapatistas y particularmente después en una comunidad tojolabal. Este trabajo de campo dio origen a mis tesis de doctorado, ¿no? La primera en el 2011, en la que básicamente yo ahondo en prácticas libertarias en la historia de México y cómo se viven particularmente o cómo se conectan con el modelo de autogobierno zapatista. Sin embargo, la resistencia que mostró mi lector, el objetivo de aquel trabajo también era estudiar el modelo de autogobierno zapatista y tomar como punto de referencia o punto de análisis las juntas de buen gobierno. Sin embargo, la resistencia de mi tutor y de mi lector externo en aquel momento no me permitió titularme con este trabajo, dado que yo trabajaba otros temas transversales en el trabajo como movimientos antisistémicos, anarquismo y proponía un análisis post-marxista de los movimientos sociales. Entonces él es un marxista muy conocido en Reino Unido y bueno, se opuso de manera interesante e importante a que me titulara con ese trabajo. De manera que me dieron revisiones, como se llaman allá, revisiones mayores, y tuve que no solo reestructurar la tesis, sino elaborar una segunda tesis de doctorado en un tiempo de 8 meses. Dada la oportunidad, dado que tuve la oportunidad de comentar esta primera tesis en otros espacios donde compartían intereses políticos y personales comunes, en el Reino Unido, decidí presentarles más profundamente lo que fue mi segunda tesis de doctorado con la cual me titulé y que no ha visto la luz, ¿no? La terminé, la entregué y nunca la he comentado en público y me gustaría pues hacerlo en este momento. Entonces, la segunda tesis de doctorado, que es la del 2012, es Todos somos gobierno, comunidad zapatista, la comunidad política zapatista, contexto, retos y prospectos. De nueva forma, en esta tengo como tema el modelo de autogobierno zapatista y básicamente me pongo el objetivo de explorar cómo las juntas de buen gobierno zapatista, desde su conformación, contribuyen a la creación de un sistema político y social autónomo del gobierno estatal y federal.
Y mucho más puntualmente, a través de un estudio de caso, exploro cómo se construye cotidianamente la autonomía desde las bases de apoyo. Bueno, esta tesis, y aquí les voy a leer esta parte, esta tesis demuestra cómo a través de diversas prácticas de la vida cotidiana, la comunidad zapatista tojolabal, a la que yo llamo la humanidad, crea un modelo de autonomía en el estado de Chiapas. Basándome en un trabajo etnográfico profundo, este estudio explora los significados que esta comunidad le atribuye a prácticas y nociones como autonomía, resistencia, memoria, buen gobierno y mal gobierno. Sostengo que estas prácticas representan un intento para confrontar y resistir el modelo neoliberal global de buena gobernanza y consecuentemente reconstruir el tejido social, revivir sus prácticas comunitarias, desarrollando modelos de autogestión en aspectos de la vida social como la economía, la salud, educación y la participación política. En un primer nivel, aunque el estudio de la comunidad de la humanidad puede ser visto solo como un estudio de caso, la etnografía aquí presentada arroja luz sobre aspectos poco conocidos de lo que significa la participación de las bases de apoyo zapatistas en la construcción de la autonomía. Esto nos permite entender cómo las comunidades indígenas campesinas están creando sus modelos autonómicos desde el levantamiento de enero de 1994. En otro nivel, con un trabajo de campo multisituado, demuestro cómo la variedad de experiencias organizativas de las juntas de buen gobierno entre los 5 caracoles zapatistas, Oventic, La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios y La Realidad, permiten la construcción de una comunidad política. Un concepto de análisis muy importante hoy en día para las ciencias sociales, la antropología política y la economía política. Muestro cómo el zapatismo, en un nivel más amplio, conforma una comunidad política que no necesariamente comparte una base étnica, lingüística ni territorial común, sino que es a través de un programa de acciones políticas variables como sus afiliados deciden autogobernarse con el objetivo de vivir la autonomía política y cultural de facto, es decir, en los hechos. Para contrastar la relevancia de las juntas de buen gobierno de los caracoles con las formas de gobierno oficial, en el estudio también incluí aspectos de la reconstitución del gobierno oficial priista, particularmente cuando vuelve al poder en el estado de Chiapas, en la cabecera municipal de San Andrés Larrainza. Entonces, mi tema, el modelo de autogobierno zapatista con la creación de las juntas de buen gobierno. El objetivo, explorar cómo las juntas, desde su conformación, contribuyen o no a la creación de un sistema político y social autónomo del gobierno estatal y federal. Inicialmente me planteé las siguientes preguntas de investigación, las preguntas generales. ¿Cómo perciben los miembros de la Junta su trabajo, sus prácticas políticas, la efectividad de la misma, si la Junta tiene impacto en los gobiernos locales, estatales, federales, cómo operan? ¿Cómo ha respondido el gobierno federal ante la creación de las juntas de buen gobierno en términos de desarrollo de políticas públicas locales, estatales y federales? Y si las juntas son percibidas como una opción real de gobierno y por qué sectores de la sociedad. ¿Cómo funciona la participación política de autogobierno en la toma de decisiones sobre planes de desarrollo comunitario y participación política, ¿no? Estas son como entre otras preguntas. Las preguntas mucho más puntuales, las preguntas sí puntuales, era cosas como cómo se elige a los miembros, por cuánto tiempo cumplen el cargo, cuáles son sus funciones, existen sanciones en caso de corrupción, etc. Una de las principales cuestiones que siempre tengo que resolver es por qué otro trabajo sobre zapatismo, ¿no? La inmensa variedad de publicaciones que dieron a la luz a partir del levantamiento de 94 es sumamente abundante. Sin embargo, yo identifiqué lo siguiente y los contextualizo porque seguro hay gente muy joven aquí que no sabe el zapatismo. Bueno, la última y más importante forma de protección a la propiedad comunal de la tierra en México fue eliminada con la modificación del artículo 27 de la Constitución mexicana en 1992. Aparte de poner a la comunidad campesina en una situación muy vulnerable, este significó el fin de la posibilidad de otro reparto agrario. De acuerdo con Ventura Patiño, la publicación de este decreto el 6 de enero de 1992 significó básicamente poner fin al vínculo legal que regulaba la relación entre el Estado y los campesinos del México postrevolucionario. Este evento
la publicación, la transformación de la Constitución básicamente aceleró el levantamiento zapatista que estaba planeado para años posteriores. Cuando se da a conocer la modificación del artículo 27 constitucional, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena realiza una consulta rápida y es como se deciden levantarse el 1 de enero. Entonces, el levantamiento zapatista de 1994 provocó un clima político, social y académico que favoreció el análisis de estos cambios y reajustes en materia agraria y su impacto en la vida social. Pero sobre todo nos permitió revisar la historia misma de las comunidades indígenas de Chiapas y de conceptos fundamentales para la antropología como Estado, nación, comunidad y los procesos que han permitido su existencia o no. Yo añado que el levantamiento zapatista desde una óptica antropológica nos permite repensar conceptos como comunidad, indigeneidad, etnicidad, cosmovisión, entre otros. A partir de estos eventos, muchísimos autores como García de León, Harvey de Vos, Ross, Viqueira, Matiz, Hernández Castillo, entre muchísimos otros, desarrollaron nuevos enfoques para analizar la construcción del Estado mexicano, es decir, la producción académica surgida a partir del zapatismo con salvas excepciones como Gerber, Estrada Saavedra, Escalona, entre otros, se caracteriza básicamente por desarrollar un macroanálisis que toma al Estado como punto de referencia y en mi opinión esto nos ha llevado a la construcción de un neozapatismo sumamente academizado, ¿no? Como acartonado que solo está reflejado en los libros. Sin embargo, creo que hay consideraciones de carácter histórico que desde mi punto de vista se interponen en la construcción de estos análisis. Y cito a Aubry. Aubry sostiene, por ejemplo, que los procesos inconclusos de la independencia, la reforma y la revolución mexicana misma no contribuyeron a la formación de un Estado nacional, sino a la mera construcción de estados locales. Aunque controversial estas afirmaciones, creo que los eventos recientes sucedidos en este país permiten ver que así ha sido, ¿no? Identifiqué tempranamente, durante el diseño de la investigación, que en este mundo de publicaciones había un vacío importante todavía, sobre el que sabíamos poco y el que tiene que ver con la cuestión comunitaria, es decir, cómo se construía a nivel social esto que llamamos zapatismo. Quizá fue mi formación del tipo de antropología que hacemos aquí o mis experiencias en el campo lo que me llevaron a estas deducciones, pero fue cuando intenté incorporar un trabajo antropológico de campo en comunidad para entender cómo se construye desde abajo, desde las bases de apoyo zapatista, este proyecto autonómico. Dado que en esos años, 2005 al 2000, ahora que fue la escuelita zapatista en 2011, dado que esos años se conocen como la época del silencio zapatista, poco sabíamos de lo que andaban haciendo en sus comunidades. Y es entonces cuando realizo este trabajo y creo que esto le otorga un valor aún más importante, es decir, es de los pocos documentos elaborados en ese periodo y que hasta ahora nos han dejado ver un poco de esto a partir de estas experiencias en que las comunidades zapatistas se abren con lo que llamaron la iniciativa de la escuelita zapatista. A partir de esto y de que pensé que yo podría contribuir a estas discusiones, decidí tomar su demanda de autogobierno como punto de referencia para mi análisis, pero como esto es algo súper abstracto, decidí particularmente enfocarme a las juntas de buen gobierno y desde ahí ver cómo se construye su modelo autonómico. Sobre el trabajo de campo, bueno, pues se realizó en las cañadas tojolabales del municipio de Las Margaritas, con una población tojolabal de adscripción zapatista. Los hombres son milicianos, es decir, que en algún momento formaron parte de las filas armadas del ZLN. Yo lo llamo, o le di el nombre de la comunidad La Humanidad. Fue fundada en el 2006 y tiene 168 habitantes. Es una comunidad muy, muy pequeñita. En los primeros 5 meses de trabajo de campo se realizaron estancias de 1 mes en cada uno de los 5 caracoles. Una vez obteniendo los permisos que demanda el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del ZLN, la Junta de Buen Gobierno de la Realidad me permitió realizar diversas estancias en la comunidad La Humanidad, que pertenece al Caracol de la Realidad. Esta es una de las pocas comunidades en que sus habitantes son todos zapatistas. El resto de las comunidades son consideradas mixtas, es decir, la población pertenece a diversas organizaciones campesinas, agrarias o de filiaciones políticas diversas.
La tierra que hoy ocupa la comunidad son tierras recuperadas, es decir, que en el levantamiento del 1 de enero del 94, los zapatistas tomaron diversas tierras y posteriormente, o al mismo tiempo, las entregaron a sus milicianos. Esto, dicen, con el objetivo de construir su autonomía y proyecto de autogestión. Y siguiendo las leyes revolucionarias y su modelo de resistencia, los que habitan la humanidad, por ejemplo, no pagan impuestos, pero tampoco aceptan proyectos estatales, ni progresan, ni nada de eso, no reciben ningún peso, ¿no? Se sostienen con el trabajo colectivo de sus miembros y con ayudas de diversas organizaciones nacionales e internacionales solidarias. Los caracoles zapatistas. Bueno, como ustedes saben, los caracoles son el nombre que reciben las diversas regiones administrativas de los territorios ocupados por el EZLN. Estos se formaron en el año del 2003 y están divididos en cinco regiones. Está el caracol de Oventic en San Andrés, es la región de los Altos, Morelia en la región de Altamirano, que son bosques, La Realidad, que es selva tropical, La Garrucha, que también es montaña, y Roberto Barrios, que está muy cercano a Palenque. Yo realicé mi trabajo en este caracol, que es frontera con Guatemala. La comunidad en la que yo trabajé pertenece a este caracol administrativamente, ¿no? Es como a 5 horas de aquí hacia acá. Los caracoles son Oventic, Morelia, Roberto Barrios, La Realidad, y cada uno, está situado en una región diferente. Cada caracol administra territorialmente a diversas comunidades, pero estas comunidades tienen composiciones étnicas diversas. Por ejemplo, La Realidad está compuesta por tojolabales, celtales y mames. En Morelia está compuesto por celtales, tzotziles y tojolabales. En La Garrucha solamente hay celtales. En Roberto Barrio hay choles, zoques y celtales. Y en Oventic, tzotziles y celtales. El órgano de representación y administración de estas regiones recibe el nombre de juntas de buen gobierno. Su funcionamiento es el siguiente. De todas las comunidades que pertenecen a estos caracoles, se eligen entre 4 y 6 miembros que van a formar diversos grupos y van a tomar el cargo de la Junta de Buen Gobierno por un periodo que va de entre 4 a 6 semanas. Luego, terminado su cargo, entra el siguiente grupo. Es decir, cada junta está conformada por entre 4 y 6 grupos de entre 5 y 6 miembros, dependiendo la región lingüística y la variedad, y toman el cargo por 4 semanas. Sale el grupo 1 y entra el grupo 2, y sale el 2 y el 3. Y así sucesivamente por un periodo de entre 3 o 4 años. La dinámica de cambio, número y grupos de números de miembros también varía de acuerdo a cada región. Las juntas, una vez conformadas, se subdividen en comisiones. Entonces está la comisión de deportes, la comisión de salud, la comisión agraria o ejidal, la comisión de castigos, etc. También se ocupan de recibir donaciones internacionales y nacionales y destinarlas a sus comunidades que consideran las necesitan más, con el objetivo de que el desarrollo regional sea parejo. Es común saber y escuchar o ver llegar priistas, exparamilitares, asistir a estas juntas de buen gobierno en las que se diriman también sus diferencias. Es decir, las juntas de buen gobierno, así como sus clínicas, no son exclusivas para la población zapatista. Asisten priistas, exparamilitares, y un priista me decía, por ejemplo, ahí sí te escuchan, te hablan en tu lengua, se toman el tiempo para escucharte y casi siempre se encuentra una solución. Lo mismo sucede con la Casa de Salud. El pueblo tojolabal. Desde 1940, los estudios sobre Chiapas se han centrado en comunidades como Sinacantán, Chamula, Chenaló. De acuerdo a Cruz y Robledo, dada la geografía montañosa de esas regiones, les permitió mantener en cierta medida sus rasgos culturales, sus tierras y con ello sus estructuras comunitarias. En contraste, la región selva, en la zona donde yo trabajé, y las áreas fronterizas con Guatemala, debido a sus abundantes recursos naturales, los monjes dominicos llegaron a finales del siglo XVI, quitándole a los tojolabales las tierras hasta el final del siglo XVII. A principios del siglo XVIII, la población tojolabal había sido diezmada por enfermedades y por trabajo explotativo. En el siglo XVIII, una nueva generación de colonizadores españoles fundaron las haciendas y gradualmente incorporaron a la poca población tojolabal que quedaba
en estas haciendas como peones acasillados, que básicamente es el sistema como de esclavitud. Los tojolabales de las Margaritas, quienes como grupo habían sido forzados a trabajar en las haciendas desde el siglo XVIII y XIX y habían sido despojados de sus tierras desde el siglo XVI y XVII, perdieron casi el total de sus rasgos visiblemente indígenas. La vestimenta, la lengua y sobre todo formas de organización casi desaparecieron completamente. Dado que los tojolabales perdieron estos rasgos tempranamente, pues no fueron atractivos objetos de estudio para las ciencias sociales. Y dado que no conservaron tierras, tampoco fueron incluidos en los procesos socioculturales y de participación política de la región. La Vida, Ruz, Cruz y Robledo, Estrada Saavedra, entre muchos otros, están de acuerdo que los tojolabales, viviendo como peones, solo tuvieron el espacio de la hacienda para recrear lo que consideran su tojolabaleidad. Es decir, los pocos rasgos culturales que les quedaban se recrearon en el espacio al interior de las haciendas bajo la supervisión del patrón. Es decir, que lo que nosotros sabemos hoy en día de los tojolabales es básicamente lo que están recreando hoy en día. Mi comunidad. Sentados alrededor del fuego, en la cocina hecha de madera, su esposa come un maíz asado mientras toma el café. Es de noche y el fuego ilumina parcialmente su rostro. El esposo es un miembro muy activo de la comunidad y me cuenta una historia que definitivamente marcó su vida de forma colectiva. Hace muchos años, en 1946, pude reconstruir la historia, el patrón le dijo a nuestros abuelos que tenía que vender la tierra. En algún momento, el vendérselas a nuestros abuelos, como ellos ya la conocían y la zona y la hacienda decidieron comprarla y entonces hicimos un trato. El contrato decía que íbamos a pagarle porque no teníamos dinero, pero que le íbamos a pagar produciendo 11,000 marquetas de panela, lo que equivale a 11 toneladas de caña de... ¿Cómo se llama esto? Piloncillo. 11 toneladas de piloncillo. Ese mismo día, que el día que nosotros le entregáramos las 11 toneladas de piloncillo, ese mismo día íbamos a ir a Comitán a firmar un contrato que dijera que la tierra era nuestra. Pero el contrato decía, eso nos dijo el patrón, porque no sabíamos leer, que si faltaba un solo kilo de panela, entonces no había trato. El contrato decía que cada panela valía $1. Este evento coincide con la segunda etapa de la reforma agraria, en el que los hacendados de Chiapas perdieron hasta el 43% de sus haciendas, de sus tierras. Don Miguel continúa la historia mientras su esposa asa más maíz, lo que sería nuestra cena. Ella hace tortillas también mientras escucha la historia y mira hacia el piso. En ese entonces Miguel continúa, yo ya era algo grande, mi esposa también lo vio, niños, mujeres, todos trabajamos. Las mujeres cargaban la caña de azúcar mientras cargaban al pichito, al bebé en la espalda. Trabajábamos en la noche porque de día había que trabajar la tierra del patrón y debíamos cuidar su finca y sus animales. Él hace una pausa, toma su café, mira hacia afuera en la oscuridad y continúa. Nos llevó años moler la caña, 9 años. Por años trabajamos, mujeres, hombres y niños. Construimos un trapiche grande con varas de caña, grande como de 2 hectáreas para guardar la panela. Le seguimos trabajando hasta que faltaban 800 marquetas. Nosotros le decíamos, ande patrón, venga a recoger la panela. Él nos decía, no hijitos, espérense, es que no tengo cómo llevármela. No hijitos, sigan trabajando. No hijitos, ya prontito me la llevaré a Comitán. Un día, como a la 1 de la mañana, estábamos aún trabajando y que comienza el fuego. Una flamota que consumió el trapiche. No pudimos, se lo juro, no pudimos apagar el fuego. Cuando todo se acabó, la panela se había quemado. Todo se quemó. Nuestras herramientas, la caña, la panela. Miguel habla despacio, pero pone más énfasis en su historia. Mandamos a alguien a hablarle al patrón y dijimos que nadie debía salir de la comunidad. Al término de la noche, entrada la madrugada, vimos de dónde venía el fuego. Venían del casco de la hacienda, allí había huellas. Su esposa suspira y mira al suelo. Después de ese evento, buscaron hablar con el patrón y él rechazó cualquier oferta. Él no les daría ningún tiempo de volver a hacer la panela, ni tiempo para hacerlo, ni materiales, ni caña. Cuando le dijeron que el fuego venía de su casa, él se ofendió y les quería pegar. Nunca hubo acuerdo, y ellos perdieron su trabajo y su tierra.
Según registré, eventos de este tipo se repitieron a lo largo de los años 1940 en diferentes haciendas de Chiapas. A partir de este evento, los tojolabales de la humanidad buscaron ir a la Procuraduría Agraria para que les dotaran de tierras ejidales. La gente tenía que ir de noche por las montañas porque aquellos que iban a Comitán no regresaban. Los encontraban muertos en las barrancas, en los caminos. Estas y otras dificultades les enseñaron, según Miguel, a organizarse, a darse cuenta de que esto había pasado a otros antes. Hacia 1950, en la última etapa de la reforma agraria, finalmente les otorgaron un ejido. Poco a poco y de noche, los tojolabales de la humanidad comenzaron a trabajar sus tierras, a escaparse, hasta que lograron irse a vivir a su ejido. Desde ahí y de este modo comenzaron a organizarse, a lo que dicen ahora defender sus derechos. Una vez libres, tuvieron que enfrentar los procesos burocráticos, las políticas de represión del gobernador Victorino Grajales, quien estaba obligado a cumplir con las leyes dictadas desde el gobierno federal en los 36, 40 y años 50, pero en la realidad protegía los derechos de los hacendados, ya que él mismo pertenecía a estas familias. Los tojolabales recibieron ayuda de los maristas, de organizaciones campesinas, de organizaciones y células guerrilleras como de corte leninista, marxista, maoísta y algunos que otros se dicen guevaristas. Otro poblador de la comunidad me comenta que muchos de ellos experimentaron estas formas hasta que un día dejaron de creer en las instituciones y el gobierno. Se dieron cuenta después cuando aprendieron a leer y a escribir, cuando les mataran a sus compañeros, y entonces se dieron cuenta que estaban solos. La consolidación y obtención de papeles de su ejido se concretó hasta 1975. Hasta que en 1980, dice Miguel, un hombre los abordó en el camino y les habló de la organización, lo que ellos llaman el EZLN. Y desde entonces, poco a poco, se sumaron a la lucha armada. En los años siguientes, la mitad de los habitantes de la finca se unieron al EZLN como milicianos y participaron en el levantamiento del 94. En ese momento tomaron las tierras que les pertenecían en la misma hacienda donde alguna vez produjeron panela. Sin embargo, las tierras que tomó el EZLN se las dieron hasta el 2006. Mientras tanto, huyeron de los embates militares, vivieron en las montañas, ocasionalmente se quedaban en comunidades vecinas hasta que alguien los señalaba y eran perseguidos nuevamente. Entonces decidieron dividirse en 4 grupos. Mantenían reuniones clandestinas y hablaban de su futuro. Cuando tuvieran sus tierras, decían. En este periodo construyeron lo que yo llamo la comunidad política. Una vez otorgadas las tierras, decidieron fundar su comunidad. Desde entonces, miembros de la humanidad, hombres y mujeres, participan en diversas comisiones de las juntas. Incluso una joven de 18 años llamada Betty es miembro activo de la misma. En la comunidad viven promotores de salud y educación. Su trabajo continúa y echa a andar los proyectos que salen de la junta. Mantener su tierra no es fácil, se enfrentan a grupos paramilitares, militares, se resisten a la oferta de compras de su tierra, a los programas de asistencia social que ha echado a andar el gobierno estatal y federal en el estado de Chiapas. Cabe decir que Chiapas es el estado que recibe más incentivos en programas de todo el país, desde 1994. La estructura de las juntas. Como les decía al principio, las bases de apoyo están compuestos o regados en el estado de Chiapas en las 5 regiones. Su estructura de representación principal es la Junta de Buen Gobierno, con todas estas variantes que los grupos les he comentado. Se dividen en comisiones, donde aquí se toman las decisiones, llegan a las comisiones de salud, educación, salud, asuntos agrarios, proyectos productivos, y regresan a las bases de apoyo. Una organización paralela, no del todo, es la estructura militar del EZLN, que si no tiene una relación directa con estas comunidades, sí siempre está observando y siempre está viendo que no haya ningún problema, y por supuesto que interfiere, ¿no? Pero bueno, esa es la estructura. Los logros obtenidos. En el año 2009, en que lo conocí, no habían registrado ninguna muerte en la comunidad. La tasa de natalidad había aumentado considerablemente. Ya no padecían las enfermedades comunes de la región, tenían y asistían a su propia escuela. Tenían sus tierras, tenían sus tierras y aprendían a sembrar otras cosas que no fuera caña de azúcar. No padecen obesidad ni desnutrición en comparación con sus vecinos de comunidades priistas.
y participan activamente de la vida política de la región. Es decir, miembros de una comunidad como esta alimentan y dan vida a las juntas de buen gobierno y sus proyectos de autonomía. No reciben dinero por las labores que realizan. Cuando asumen un cargo político, el resto de la comunidad trabaja las tierras del que toma el cargo. Se produce pozol y tortillas suficientes para los que están cumpliendo el cargo tengan comida. Se cuida a los hijos de las mujeres de forma colectiva cuando éstas asisten o cumplen un cargo político. Se les da dinero de una pequeña tiendecita que tienen para pagar sus pasajes y que no caminen hasta el caracol de la realidad, que en camioneta son 5 horas. A base de... es decir, han creado un aparato social a base de contribuciones de trabajo voluntario que sustituyen mucho las funciones que originalmente son obligación del Estado federal y estatal. En otro nivel, se aprecia que las actividades que realizan conjuntamente como compartir el trabajo y la ayuda mutua, acciones a las que le atribuyen un sentido político, ha servido como herramienta para construir lo que llaman autonomía y resistencia. Foucault señala que donde hay poder hay resistencia. Scott le podría responder que donde hay resistencia hay poder. Y en términos reales, en los espacios políticos que aquí se han creado están generando un poder en márgenes, a los márgenes del Estado y sus funciones operativas. Tener una casa, tener una escuela, tener una cocina es un logro importante, aunque pareciera muy humilde para gente que vivió en condiciones de peón acasillado, que como les comentaba y con historias que he reconstruido es bastante similar a la de la esclavitud. Pero esto tampoco es tan fácil, ¿no? Su proyecto también muestra límites y dificultades. Se pudo apreciar que dentro de las dificultades más importantes que enfrentan en la construcción de su autonomía se enfrentan al hecho de la carencia de bienes materiales, a la pobreza material, lo cual dificulta mantenerse en la resistencia. La violencia física y psicológica, la guerra de baja intensidad que se les aplica sobre todo en la región de La Realidad y Roberto Barrios, ha aumentado o incentivado la deserción de sus miembros. El aumento de pérdida de apoyo solidario a nivel nacional, dada la crisis nacional y dada la crisis de la Unión Europea, países como Italia, Grecia, Alemania, España y Francia, que eran sus principales colaboradores, han dejado de asistir. Ha comenzado un proceso de migración organizada. Los hombres de la humanidad obtienen un permiso para migrar por 6 meses a Cancún o Playa del Carmen, ya que al ser reconocidos en la región como zapatistas, hace más difícil que obtengan un trabajo. Sin embargo, el dinero obtenido a través de la migración sirve para mantenerse en la resistencia. Por otro lado, la dependencia de sus proyectos políticos, la dependencia de sus proyectos productivos, los cuales en su mayoría dependían de la solidaridad internacional, se ve limitada con la reducción de la ayuda y las visitas. En un nivel regional se enfrentan a la creación e implementación de proyectos y megaproyectos que desean construirse en sus tierras, como en el caso de Roberto Barrios y La Realidad. Y el olvido generado a través de campañas mediáticas según las cuales Marcos ha muerto, el EZL no existe, el EZLN son narcotraficantes. Algunas reflexiones. Holloway, Sibeki, y con esto termino, Holloway, Sibeki, Almeida, entre muchos otros, han hecho importantes contribuciones con sus análisis de procesos sociales que no se centran en el Estado. Análisis en los que se incluyen diversos niveles de acción política y espacios políticos que existen fuera de los límites del Estado, que son independientes o intentan serlo fuera de los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones campesinas y agrarias. Asimismo, Scott, Liebenhau, Rediker, entre otros, aunque no tratan el tema del zapatismo, proveen importantes elementos para desarrollar conceptos de acción política que se realizan fuera del Estado. Estos autores muestran también cómo con prácticas de la vida cotidiana, en ciertas sociedades no occidentales y grupos subalternos, son el frente principal para resistir el monopolio del poder político estatal. Ahora bien, me pregunto, ¿no? ¿Por qué resulta relevante abordar la construcción de un proyecto autónomo al margen del Estado? John Holloway, en su trabajo del 2002, Cambiar el mundo sin tomar el poder, desde la teoría del cambio social, en nuestro antropólogo, analiza el tratamiento que el Estado ha recibido desde la academia. Sostiene que la fetichización y cosificación del Estado como un todo monolítico limita nuestro enfoque de análisis a no permitirnos visualizar las limitaciones del mismo como categoría de análisis y sobre todo en sus acciones cotidianas de reproducción, y venimos a
y venimos a como lo demuestran también trabajos como y venimos a contradecir y formas de reproducción cotidiana del Estado. De acuerdo a un análisis de Rodríguez, por un lado, y lo único que nosotros podemos ver del Estado es eso que nosotros conocemos en su fase operativa, la cual se materializa, por ejemplo, cuando crea leyes, cuando nos preguntan quién nos va a gobernar, cómo nos va a gobernar y para qué nos van a gobernar. Pero en esta lógica operativa se reserva los espacios privilegiados para crear su racionalidad política, la cual es ejercida por el presidente, su programa político, etc. Partiendo de estas consideraciones, retomo el trabajo de Marc Abeles, quien desde su teoría de antropología política hace una división interesante en el ejercicio de la política y los espacios de lo político. Los espacios preponderantes, omnipresentes de la política, son los espacios de la política. Y los espacios de lo político, dice, donde se genera también el poder, es la vida cotidiana, las relaciones de género, las asambleas populares, la familia. Con estas categorías en mente, me di a la tarea de identificar los espacios de lo político en la comunidad zapatista de la humanidad y cómo a sus acciones de vida cotidiana toman un sentido particular al dirigir el resultado de estas acciones a construir su autonomía, por ejemplo. Y retomando estos conceptos sobre lo que reflexioné años antes, fueron cruciales para el desarrollo de mi trabajo teórico y etnográfico. Es decir, el compartir el trabajo y la ayuda mutua, a las cuales le atribuyen una intención política, más allá de la reproducción de la familia, permite a los habitantes de la humanidad enfrentar las políticas sociales implementadas desde el Estado y de la Federación, es decir, crear de forma autónoma y autogestiva los medios necesarios para sobrevivir. Al cúmulo de estas acciones le llaman resistencia. La resistencia a través del trabajo colectivo para crear su autonomía. Cuando analizamos movimientos sociales contemporáneos es crucial identificar elementos claves en el desarrollo de estrategias y discursos de estos movimientos. Primero debemos identificar que el concepto de resistencia, que fue famoso en los años 80 y ha caído en desuso, está tomando un renovado interés a partir del contexto y de lo convulsionado que se encuentran los estados latinoamericanos y particularmente el Estado mexicano. En este momento en que la crisis política y económica que azota los diversos continentes ha generado movimientos como en nuestro continente, como los movimientos de los Sin Tierra en Brasil, los piqueteros en Argentina, las policías comunitarias, Atenco, entre muchos otros, el concepto de resistencia puede ser muy útil para entender la evolución, metas, estrategias que les han permitido a estos movimientos persistir. La contribución que la antropología puede hacer a este debate es el de precisamente conectar la discusión teórica con las prácticas de resistencia, por ejemplo, o con sus acciones políticas, cuando un grupo X social le atribuye a sus acciones cotidianas la idea de resistir, por ejemplo, para defender su tierra o su cultura. Una forma de resistencia que nos lleva al siguiente concepto es el concepto de memoria, el cual, según Yelin, ha sido retomado para reconstruir las historias de diferentes estados que han sido azotados por dictaduras como Argentina o por países que han atravesado por lamentables procesos como el apartheid en Sudáfrica, el cual ha sido retomado como un elemento de lucha política. En el caso de los tojolabales esto es evidente, es decir, intentan recuperar los rasgos que recuerdan sobre lo que es ser un tojolabal, sus historias orales, el mismo evento incluso de la quema de la panela al que me referí, sirve para que colectivamente busquen rasgos que los identifiquen creando una historia colectiva. En numerosas ocasiones los niños más pequeños de la comunidad me hacían referencia a este evento del pasado, diciéndome cosas como, sí, en los tiempos de la hacienda mis abuelos, o en el tiempo del patrón, o en el tiempo en que mis abuelos ocupaban aquel pedazo de tierra, señalándome una tierra que todavía no les pertenece. Sin embargo, se identifican con esto y ahora en el tiempo presente dicen, en el tiempo pasado dicen, sí, en los tiempos del patrón, en el tiempo en que no éramos libres. Ellos señalan estos eventos como si ellos hubieran estado presentes y vi cómo los viejos de la comunidad les cuentan estas historias, trayendo el recuerdo de estos eventos que construye no solo su historia pasada, sino que también en la que esperan construir su futuro. ¿Y hacia dónde se dirigen mis intereses? Ya con esto acabo ahora sí. En Rewriting the Self and the Social, Atkinson señala que los textos antropológicos en este mundo cada vez más globalizado son cada vez el producto de una relación dialéctica entre el antropólogo y su ambiente.
De acuerdo con Atkinson, los antropólogos en esta nueva relación no pueden reclamar una autoridad única en la construcción de los textos antropológicos o etnográficos. Podemos entonces solo producir textos que incluyan múltiples voces. Aunque no hay espacio para discutir más ampliamente el concepto de antropología en casa, propuesto por Marilyn Strathern en los años 80, me gustaría hacer énfasis en que en este trabajo surgieron temas que han sido ampliamente debatidos en la antropología mexicana y latinoamericana y que creo que son reflexiones en las que me gustaría aportar en este departamento, ¿no? Como la reproducción de relaciones coloniales entre población indígena y mexicanos no indígenas. Y este asunto no puede ser fácilmente ignorado. Como Crott señala, la relación entre intelectuales indígenas y no indígenas antropólogos conducen a relaciones de poder muy complicadas. Esto me llevó a considerar como método y enfoque en la realización de este trabajo mi deseo de realizar una antropología colaborativa, una antropología dirigida a no dañar y a preservar los derechos de los que nosotros llamamos informantes. Nancy Shepherd Hughes, Philippe Bourgeois, Marisol de la Cadena, entre muchos otros, señalan la importancia de crear un documento antropológico en el que el objeto de estudio sea parte importante en la construcción de nuestra narrativa, señalándonos qué momentos de su historia debe ser documentada, qué eventos de su vida deben ser protegidos, qué es importante registrar y por dónde deberíamos conducir nuestra investigación. Como elemento importante de una antropología colaborativa, considero debemos comenzar a pensar en la creación de un código mínimo de ética responsable inspirada en un deseo de no causar daño a los sujetos de análisis, así como el de ser responsables de los documentos que producimos en antropología. Toda vez que estas comunidades han sido objetos de una violencia sistémica. Entonces, poniendo en la mesa de la discusión estos últimos temas y poniéndolos como consideración y proponiéndoselos a ustedes para discusión, si así lo desean, como unas consideraciones metodológicas en el trabajo de campo, y acabo con eso. Ya. Gracias. Bueno, entonces, No se duerman. preguntas. No se duerman, no se duerman. Bien. Bueno, yo no conocía tu trabajo y me parece excelente por toda una serie de razones. Creo que es muy cierto lo que dices, que faltaba una etnografía de los zapatistas, ¿no? Creo que en la misma medida en que me parece súper riguroso, ¿no? Muy bien logrado, ¿no? También me parece que es súper ideológico en cierta medida, ¿no? Y digo, creo que es evidente, ¿no? Simpatía por los zapatistas y eso, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo tomar distancia también de ciertas construcciones del zapatismo, ¿no? Los escépticos dirían que la existencia de una estructura militar paralela, ¿no? Que no siempre se sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Llevaría a cuestionar, ¿no? Digamos, ciertos elementos del discurso y de la práctica política del zapatismo, ¿no? Es decir, finalmente una estructura militar, ¿no? O quizás no, ¿no? Pero por lo menos toda la teoría de la lógica militar que conocemos, pues finalmente es una estructura centralizada, vertical, ¿no? De obediencia, ¿no? Y después también creo que es evidente, ¿no? Que también hay una... Pensaba un poco en lo que decía sobre la historia de los tojolabales, ¿no? Creo que los zapatistas también una cosa que han sido muy hábiles, ¿no? Es en construir una narrativa histórica súper poderosa, ¿no? Que se vale de elementos, por una parte y por otra parte de la narrativa histórica mexicana, ¿no? Marcos sostiene en una de sus versiones sobre su origen en Chiapas, ¿no? Que él daba clases de historia, por ejemplo, ¿no? Jan de Vos habla muy bien de la incorporación de ciertos elementos, ¿no? Incluso a la narrativa histórica de los zapatistas, ¿no? Y pensaba en alguien, en si no es también
una versión un tanto ideológica esta de la desaparición del Otojolabal, y el Otojolabal solamente construido a partir de la experiencia de la hacienda, ¿no? Y pienso mucho en alguien que fue profundamente despreciado, ¿no? Del ámbito antropológico mexicano, ¿no? Que fue Lankensberg, ¿no? Que trabajó ¿no? Pese a sus hombres verdaderos, sí. Construcciones ideológicas, ¿no? También de marxista alemán, ¿no? De comunista alemán, ¿no? Lankensdorff sabía Tojolabal, hizo la gramática de Tojolabal, ¿no? Entonces, o sea, él habla también de un mundo cosmológico, complejo, ritual, que no es esta versión, digamos, de la historia explotada del pueblo que pierde todo y su única posibilidad de reconstruirlos es en esta militancia política, ¿no? Yo digo, bueno, ¿no habría que tomar cierta distancia política? ¿No está demasiado influido tu análisis por la versión de esta comunidad y por tu misma simpatía política? Hay, esta es una de las principales cuestiones cuando trabajas con el zapatismo, ¿no? Que o les echas así, o los adoras, ¿no? O no te gradúas, ¿no? Sí, entonces, la versión corta, esta versión corta, perdón, en esta versión corta yo trato de sintetizar y darle un eje coherente a un trabajo muy amplio, ¿no? De una tesis de doctorado. En el grueso de la tesis existen efectivamente la cuestión a las críticas, por ejemplo, como en qué medida realmente son autónomos, ¿no? Cuando está presente paralela a esa estructura militar, ¿no? Y tengo unos pasajes en los que yo veo cuando llegan los miembros de esta estructura militar a supervisar las cosas, ¿no? Y que siempre permanente hay uno de ellos ahí. Cuando yo presenté ese documento, este tutor al que les hacía, este lector, perdón, externo al que les hacía referencia, pues resultó más zapatista que Marcos, ¿no? Y entonces me dice, entre otras cosas, literalmente, que cómo demonios puedo yo decir o afirmar que la autonomía zapatista no existe, ¿no? Entonces, para esta segunda versión de la tesis decidí ubicarme y recoger las historias de vida desde este pequeño espacio con la experiencia particular del grupo Tojolabal de las Margaritas, ¿no? Hay tojolabales en otras partes, ¿no? En Comitán y más allá. Sus historias serán diversas, ¿no? Otro de las críticas también que tuvo mi trabajo principal es que yo me atreví a decir que nosotros necesitábamos identificar los zapatismos, ¿no? Que una cosa es el zapatismo mediático, otra cosa es el zapaturismo, otra cosa es el zapatismo chilango, otra cosa es el eurozapatismo, otra cosa es el zapatismo alemán y otra cosa son los poetas, ¿no? Y yo decía en esa introducción, yo voy a hablar de los que ni usan pasamontañas, de los que no salen en revistas y voy a hablar de los que pues no escriben poesía, ¿no? Entonces, el sacar, intentar quitarme y definir pues que el zapatismo en Los Altos es una cosa, que el zapatismo en las Margaritas es otra cosa, que el zapatismo de Roberto Palenque es otra cosa, de Morelia es otra cosa, y que tantos grupos étnicos existen y de tantos movimientos políticos han abrevado, es lo que nos da resultado como el zapatismo, ¿no? Es decir, el zapatismo de Los Altos es uno, con sus influencias muy particulares de la iglesia de Samuel Ruiz, el zapatismo de Tojolabal es muy influenciado por los maristas, y los de Palenque son bravos, ¿no? Porque esos tenían formación marxista-leninista, no sé qué, ¿no? Cuando yo expreso que necesitamos hablar de diferentes zapatismos también, intentando hacer esta separación de la que tú me señalas, pues casi me ahorcan, ¿no? En el examen y me dicen, esos son argumentos que usa la derecha para desprestigiar al zapatismo, ¿no? Y te comento estas cosas solo para decirles pues que he intentado y existirán otros documentos quizá en los que sí haga yo presente esta distancia que yo hago, ¿no? Definitivamente tengo mis filias zapatistas o no,
Pero yo creo que todos tenemos una parte grande de subjetividad al escoger un tema, ¿no? Es decir, a lo mejor juventud o no sé qué, porque me siento identificado. Ahora también yo, en la última propuesta me parece importante recuperar estos discursos a los que aludes ahora, ¿no? Por ejemplo, la antropología políticamente comprometida, ¿no? No es algo que yo me saque ahora de la manga, es toda una serie de reflexiones que existen en la academia norteamericana y ahora inglesa, ¿no? Con trabajos como David Rever y muchos otros, Philippe Bourgeois, por ejemplo, Nancy Scheper-Hughes también, en la que dice, ¿no? ¿Cómo no vas a comprometerte, cómo separar tu ser político de tu ser social, de tu ser investigador, ¿no? Y bueno, hay reflexiones como muy elaboradas al respecto. Entonces sí, yo asumo pues que tengo unas filias, ¿no? Pero lo que yo intento reportar en este trabajo muy particular es el caso de estas 168 personas que viven en la comunidad, ¿no? Por eso tiene una base etnográfica que sustenta, pues, ¿no? Samantha, luego Dani. Bueno, creo que tú puedes, a diferencia de la anterior compañera doctora que vino a presentar también su trabajo, que tú tienes una posición diferente en términos de que conoces de manera cotidiana al posgrado, ¿no? Entonces, yo como estudiante quisiera saber si tú puedes decirnos, bueno, un poco como preguntó en la presentación anterior esta Bárbara, si tú puedes identificar qué del trabajo que tú has realizado y de los intereses que tienes y también de lo que has hecho, no solamente en el tema del zapatismo, ¿no? Sino a lo largo de todo tu trabajo en antropología, si identificas cuáles pueden ser algunos de los aportes que tú puedes traer al posgrado, a razón de que tú conoces cuáles son las líneas de investigación que existen aquí, conoces por supuesto el trabajo que están realizando actualmente los diferentes investigadores del posgrado, con la finalidad de saber, pues nosotros como estudiantes, cómo podríamos cobijarnos, ¿no? Contigo, en términos, pues sí, metodológicos y teóricos, ¿no? De cosas que tú identifiques que no hay, que puedes aportar al posgrado. Esa es una pregunta, de mi parte. Y la otra es, si nos podrías compartir, además tú has tenido como la ventaja de inclusive trabajar con algunos compañeros que ya están aquí estudiando bueno, estuviste coordinando la práctica de campo, la materia de práctica de campo, y en ese sentido también, igualmente, si tú tienes algún tipo de, que nos quieras compartir en relación al trabajo que están realizando los compañeros, nuevamente algunas observaciones en términos de cosas que tú crees que puedas traer aquí, en esas investigaciones que están haciendo los compañeros en su trabajo y también y no solamente a ellos, ¿no? Sino a los que estamos realizando otros tipos de investigaciones. No sé si se entendió esta última pregunta, pero... Está media revuelta la segunda, pero... Sí, bueno, yo considero que dada mi experiencia en investigación puedo vincularme de dos maneras como muy concretas, ¿no? Que es un aporte, en términos de acompañamiento en procesos de titulación, en acompañamiento y dirección en el trabajo de campo, y temáticamente en cuestiones como antropología, con un seminario que he estado pensando que es etnicidad, género y familia. No, déjame, pienso bien. Etnicidad, raza y educación, en los que considero atraviesan algunos de los temas que ustedes hacen, ¿no? Otra de las formas es con un seminario que considero puede llegar a ser exitoso, que es de antropología de la educación, en el que les dé una perspectiva nueva sobre la construcción, transmisión de enseñanza-aprendizaje, dada esta línea de investigación que tengo, que es como infancia y educación. En las cosas que yo he identificado en los dos últimos coloquios es que veo que hay una necesidad importante de lectura de monografías clásicas, de una formación más o menos que ayude como a homogeneizar los contenidos, que ayude a homogeneizar en el nivel en el que se encuentran los estudiantes, ¿no? Dado que al posgrado llega mucha gente que no es de antropología, considero que habría que reforzar esa parte con algunos seminarios
monografías clásicas con una perspectiva nueva, ¿no? Quizá identificando como la construcción del objeto de estudio y cómo se investiga, ¿no? A partir de diferentes momentos históricos. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué están haciendo los trabajos? O sea, más o menos lo mismo, pero en relación al trabajo que realizaron en la práctica de campo contigo los compañeros. Y bueno, no solamente ellos. Durante el trabajo de campo fue diferente en algunos sentidos, ¿no? Tuvimos, al mismo tiempo que realizaban sus prácticas de campo, un seminario en el que vimos la evolución del concepto de comunidad y del mismo indígena en el estado de Chiapas. Entonces realicé un curso corto en el que revisábamos diferentes monografías clásicas por diferentes momentos de producción antropológica claves, ¿no? El proyecto de Harvard de 1940, después pasábamos a otro momento de una antropología más crítica con Aubry, y después llegábamos a un momento de el Chiapas zapatista y el Chiapas post-zapatista, ¿no? Es decir, alimentábamos con una reflexión teórica el acompañamiento en el trabajo de campo. Y por otra parte, teníamos un taller corto sobre métodos de investigación, es decir, para llegar al campo también y investigar, dependiendo del tema, pues deberás escoger los métodos adecuados, ¿no? Entonces también hacíamos esas reflexiones. Yo considero que el trabajo que los compañeros realizaron en ese verano, pues fue enriquecedor, ¿no? Fuimos capaces de producir conjuntamente unos reportes de campo, unos diarios de campo sistemáticos, rigurosos, y que les ha servido mucho como para avanzar en el campo de la antropología, sobre todo para los que no vienen ahí. Y yo creo que este ejercicio se puede replicar en otros momentos, ¿no? Bueno, ya se ha contestado casi todo lo que iba a preguntar. Lo único que sería es si puedes ahondar en tu trabajo presente y en los temas como actuales que estás trabajando, ¿no? O sea, que... Bueno, sí, yo propuse y la propuesta también, que claro, ya es allá. Claro. Bueno, yo propuse para el proyecto, yo presenté como proyecto al departamento un trabajo en la región de Texcoco, a partir de la creación del megaproyecto, el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México anunciado, y básicamente en dos niveles, ¿no? Que es el impacto que la región va a sufrir, el impacto a nivel comunitario, cultural, con esta posible introducción de una obra de esa magnitud. Y en otro nivel sería un análisis pues mucho más macro de estos movimientos socioambientales o etnoterritoriales, que también es un tema mío es un tema de interés personal, y cómo los pueblos habitantes de esta región reaccionan ante estos proyectos, ¿no? Entonces considero que dentro de este proyecto, hipotéticamente, en caso de que se realizara, pues también sería necesario, lo ideal sería que algunos estudiantes interesados se sumaran a estos proyectos, es decir, generar como pequeños grupos de trabajo en que los alumnos vayan realizando también sus trabajos recepcionales y a la vez construyéramos un proyecto como más grande, ¿no? Esos son los intereses en los que ahora estoy pensando, tratando de dar seguimiento a estas cuestiones como ambientales, de cambio cultural, de política, y tratar sobre todo de analizar movimientos desde una visión como fuera del Estado, ¿no? Como estrategias que me parece que, como lo que estamos pasando ahora aquí en este país, van a ser pertinentes en los siguientes años. Entonces, esos son los campos temáticos en los que yo me puedo desenvolver, en cuestiones como de educación, crianza, infancia, las cuestiones políticas y los movimientos como ambientales, ¿no? Que es mi interés más actual. Ahora también considero que hay algunas cosas como en las que podría yo contribuir particularmente con algunos seminarios, y lo hablábamos hace rato, como de antropología de la educación. Quizá acercarnos a los procesos educativos desde cuestiones como mucho más identitarias, ¿no? Étnicas, culturales, etcétera. Pues por ahí voy, estos son mis intereses ahora. Sean tímidos. Al final mencionaste dos cosas más, ¿no? Pero le tengo dos.
antropología colaborativa y ética. Y entonces no sé si pudieras desarrollar un poco qué entiendes por esas cosas y por qué mencionas ética, ¿no? Sí, para mí es importante partir de un hecho que igual tiene que ver con mis filias personales, y que me resulta más bien preocupante a nivel personal y que en un espacio como este se puede traducir en una preocupación profesional, ¿no? Y es solo mi postura muy personal. Estamos en un país que produce antropólogos en una manera exorbitante, ¿no? Tenemos antropólogos de todas las naturalezas y me parece que no hemos discutido una cuestión central, que es la cuestión de la antropología éticamente responsable. Y esto tiene que ver con lo que hacemos todos nosotros todos los días, es decir, una antropología en la que se construya un código mínimo de respeto, de protección al informante, y que también tratamos de superar esa división eterna entre el informante, el sujeto del objeto de estudio y lo que nosotros hacemos, ¿no? Hay muchos autores que hablan sobre este tipo de antropología y ellos han estado como pensando y lanzando estas preguntas. Hay otras universidades, por ejemplo, en las que sí existe todo un comité que supervisa que tus métodos sean los adecuados, que tú vayas protegido al campo, que la persona con la que tú trabajas esté protegida y que se dan ciertos protocolos mínimos de protección de la información, como encriptar tus archivos, guardarlos en lugares seguros, etcétera, ¿no? Hay todos unos procedimientos prácticos y teóricos sobre esta actividad. Sería interesante pues que al menos se discutiera en el departamento, me parece, ¿no? Sobre todo ahora que se acerca esta transformación de Texcoco, por ejemplo, ¿no? La universidad hace su trabajo ahí, bueno, el departamento hace de ahí su trabajo, ¿y qué va a pasar con la gente que está ahí? Quizá esta es la oportunidad para que releamos toda la producción, todos los miles de tesis que hay en la biblioteca de nuestro departamento con otros ojos, ¿no? Y que entremos por ahí, por eso me interesaba poner en la mesa de discusión esto también. Y una alternativa quizá para esta antropología éticamente responsable, pues es la antropología colaborativa, ¿no? Es decir, es un proceso súper engorroso, pero que tiene que ver con que los informantes o la gente con la que trabajas realmente construyan un texto antropológico diferente, ¿no? Que sí toma más tiempo, que es un proceso de negociación constante, pero eso hacemos todos los días en el campo, ¿no? Negociamos nuestra identidad ahí también. Entonces, ¿por qué no negociar, pues quizá aunque sean los contenidos mínimos de lo que estamos haciendo? Hay trabajos interesantes y otros que se van hasta el extremo, ¿no? De estas cuestiones en colaborativas, como la tesis de Mariana Mora, que es una tesis, ahora ella trabaja en el CIESAS, y es una tesis sobre el zapatismo, ¿no? Otro trabajo es uno que se llama otras luchas, otras geografías, me parece, y que es básicamente que el antropólogo lo único que hace es como conducir a la gente que escriba sus propios textos, ¿no? Que escriba su propia historia, que escriba sus historias, lo que ellos consideran relevante que se registre. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de este tipo. Ya me acordé de otra cosa que dijiste, lo de Antropología en casa. Creo que me gustaría que desarrollaras un poco eso, porque platicamos una vez y aplicando esa cuestión a México, que realmente no ha sido... Sí, todos estos comentarios, ¿no? O sea, todos estos temas, yo tuve que acercarme a ellos en las dificultades, enormes dificultades que tuve para realizar este trabajo de doctorado, ¿no? Y uno de ellos fue la misma negociación de mi identidad estando una vez en Chiapas. Por ejemplo, para mis compañeros del doctorado me decían que fácil, pues vas a hacer tu antropología en casa, ¿no? Vas a tu país, y yo decía, pero yo soy de aquí, del centro, ¿no? Llegando a Chiapas yo era un extraño, ¿no? Y para los coletos, pues mucho más. Digo, para los mestizos de San Cristóbal de las Casas, mucho más. Estando en las comunidades, yo no era indígena, pero tampoco era europeo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que me llevaban a extremos, situaciones extremas,
me hacen recurrir a ciertas lecturas, ¿no? Y una de esas es cómo se hace antropología en casa, ¿no? Y entonces es una idea que lanza Marilyn Strathern en los 70s cuando formaron a un, no sé, un antropólogo, creo que era nativo melanesio o una cosa de esas, y cuando él tiene que ir a hacer campo, dice, no, vamos a lanzar al primer antropólogo en casa, y se va, ¿no? Es un nativo antropólogo. Hay también muchas discusiones al respecto, ¿no? Es decir, un indígena que ha pasado por diversos filtros educativos, sociales, etcétera, ¿es en realidad un nativo más? O yo misma era una mexicana más en Chiapas, pues no, yo era una chilanga en Chiapas, ¿no? En las comunidades, debo decir que me sirvió mucho también para presentarme con las juntas de buen gobierno el tener una credencial de la Universidad de Manchester, ¿no? Porque conocí muchos zapatistas, prozapatistas de San Cristóbal de las Casas que jamás los han dejado entrar a Oventic, por ejemplo, que es el caracol más cercano. Estas y otras preocupaciones yo creo que deben ser discutidas aquí, ¿no? Porque ¿quién decide cuándo es casa? Para mí Chiapas era mi casa, ¿no? O eso yo pensaba, pero llegando ahí, pues no, ¿no? Y luego lo mismo pasa si vamos al norte. Hay muchos documentos al respecto ahora, en verdad ahora mismo no me vienen a la mente, no recuerdo los títulos, pero son discusiones importantes, ¿no? Bueno, hay algunos alumnos viéndonos desde casa y uno de ellos mandó una pregunta. Sí, son dos preguntas de Ricardo. Bueno, él dice, desde tu perspectiva, cuál es la pertinencia y la importancia de la antropología social en la actualidad y en los años siguientes? Sí. Y la otra es si puedes ampliar un poco más la información en términos del enfoque que tú piensas en esto que decías de la antropología y la educación, que es como uno de los aportes que podrías traer al posgrado. Pues, ¿cuál es la pertinencia de la antropología en la actualidad de los siguientes años? Pues es como demasiado comprometedor, ¿no? Bueno, como he mostrado en el trabajo que yo he realizado, yo creo que tenemos la oportunidad de responder y de explorar ciertos eventos que desde otras disciplinas no se pueden, ¿no? De una manera mucho más íntima. Si la gente tiene decisión de involucrarse un poquito más allá, también existe la postura, ¿no? Como la antropología políticamente comprometida, pues lo que va a ser en los siguientes años yo creo que depende de lo que hagamos ahorita, ¿no? Lo que hagamos nosotros, los temas que seleccionemos, nuestra necesidad de cumplir nuestros objetivos, la necesidad de llegar a lugares donde la gente no llega, que no necesariamente es una montaña remota, sino a lo mejor puede ser en el mismo vecindario donde vivimos, hacer antropología ahí también, ¿no? La pertinencia, yo creo que en realidad las ciencias sociales están en crisis, ¿no? No solamente la antropología, sino porque no son una prioridad para no para muchas universidades invertir en investigación social, porque no es económicamente redituable, ¿no? ¿Y cuál es la pertinencia? Pues lo que nosotros hagamos de ella, creo. ¿Y cuál era? Lo de antropología educativa, ¿verdad? Sí, podría ser. Hay George Spinder escribe sobre antropología educativa y es el primero que comienza a proponer esta como un campo más para la antropología social y como un área muy específica. En me parece que el objetivo podría ser estudiar aspectos culturales, formales e informales de lo que es la educación en el sentido mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, la dimensión social de la educación, la dimensión moral de la educación. Y podríamos tomar, por ejemplo, las obras de Durkheim, entre otras cosas. También podríamos llevar cómo a través de procesos educativos se construye la identidad étnica, con trabajos de Bárbara Rogoff, ¿no? Y si nos quisiéramos ver como mucho más antropológicos, pues podríamos volvernos a los textos de Margaret Mead, de Ruth Benedict y todo el trabajo que hicieron sus alumnos, ¿no? Hay por ahí trazos de lo que fue la antropología educativa, que no se llamó así, ¿no? Que nos robó la psicología educativa, pero pues que podríamos darle un enfoque antropológico. Sí. Arely, ¿por qué dejar de estudiar Chiapas y Texcoco? Creo que el tema sale para continuar y hacer muchas cosas más,
se antoja para hacer trabajos comparativos en otras comunidades en esas comunidades mixtas, ¿no? Tratar como de ver otras realidades, otros juegos, ¿no? Que tal vez, como decía Emiliano, ¿no? Que no sea como tan, esta mirada que es como tan armónica, tan Que no las... ¿no? Sino ver también cómo son las fricciones, cómo son los contrastes, y también cómo es la vida diaria de la comunidad, ¿no? Sin ese título como al ser como una comunidad zapatista, pero cómo es la vida diaria, cómo son los ciclos de fiestas, cómo es la organización, cómo es el proceso educativo ahí, quién hay, ¿no? Como que toda esta información podría antojarse para hacer trazos comparativos, ¿no? con otras comunidades. Entonces, eso nada más, ¿por qué no continuar en esta región, ¿no? Y también, nada más un detalle, esto que mencionas del anarquismo al principio, retomar estos principios como del buen comportamiento antropológico, ¿no sería un poco contradecir esta figura como de un anarquismo, como volver a hacerlo riguroso, estructurarlo, como decir, hay que tener como un método para decir que somos buenos antropólogos y estamos cumpliendo de buena manera y estamos siendo con una buena conciencia? No es como un juego del colonialismo, de decir vamos a limpiar nuestras cosas que hicimos, no es como en el caso mexicano, no es como comprarnos un discurso de otras fuentes colonialistas y ahora vamos a ser como la buena persona, la buena conciencia, cuando a lo mejor de manera individual, sin necesidad de adscribirnos a estos buenos componentes, podemos hacer lo mismo, sin necesidad de utilizar estos elementos de la antropología, de la buena antropología, ¿no? Solamente esos dos. Sí, ¿por qué no más Chiapas? Bueno, fue de verdad, fue un proceso súper estresante y desgastante emocional y físicamente, ¿no? La comunidad donde yo trabajo le construyeron al lado una base militar, que es la base militar El Momón, y la base militar y a nosotros nos separaban unas varas y unas ramas, ¿no? Y así. Y del otro lado, hacia Montes Azules, está la base militar más grande del país, ¿no? Entonces, más las acciones de la ARIC y más las acciones de los grupos paramilitares, como Máscara Roja, que operaban en la región, ¿no? Entonces, hubo momentos en los que también la gente tenía que salir de la comunidad, ¿no? Cuando los soldados de la base del Momón consumían drogas o alcohol y empezaban a correr alrededor, por ejemplo, de la comunidad, ¿no? Entonces yo hice terminé este trabajo en el 2009 y empecé a escribir en el 2010, 2011 y 2012, escribí 2 tesis, ¿no? Y tengo la primera en versión en español también. Entonces, como te darás cuenta, fue un proceso de trabajo súper intenso, en el que cuando regresé a México hace poco, no son ni 2 años, decidí retomar y volver al trabajo de Tlaxcala como un así descanso mental, ¿no? Del trabajo por el que atravesé en campo y escribiendo la tesis, ¿no? No he resuelto volver en el plan profesional, más que en este verano que volvimos, pero no estuve en la región de Los Altos, ¿no? Así como disfrutando Chiapas. Y no he pensado todavía qué es lo que sigue, ¿no? La tesis última, como ves, tiene octubre del 2012, la entregué. Entonces no tiene como mucho y no he decidido qué es lo que sigue, ¿no? Y por otro lado, también una vez que las comunidades se abrieron en la escuelita zapatista, parece que no tienen planes de volver a hacerlo después del asesinato de la Junta de Buen Gobierno de la realidad donde yo estuve. Y me parece que se van a volver a entrar a otro momento de silencio, no lo sé, porque esos mañana salen en fiesta, no sabemos cómo se comportan. Lo del anarquismo es que no entendí tu pregunta, ¿por qué tomar esa postura en antropología? Hay un debate nuevo en antropología también, en el que se está tratando de contribuir desde la visión anarquista a las ciencias sociales, ¿no? David Graeber y muchos otros lo hacen, y ellos básicamente lo que quieren recuperar o de lo que se quieren alejar es de esta visión dialéctica marxista
que hasta en los departamentos más progres domina, ¿no? Entonces intentan hacer un tipo de academia diferente. Yo lo retomé porque me parece interesante que pudiéramos sacarnos estas construcciones como muy hechas, ¿no? Marxistas, del análisis de los movimientos sociales, por ejemplo, que es lo único que nos ofrece, que es el punto de partida del análisis de los movimientos sociales en general. Entonces, cuando yo encuentro un movimiento que trata de deslindarse de las estructuras oficiales de poder, ¿no? Del Estado, digo, de su forma operativa, ¿no? Necesito un marco de referencia más amplio que me permita entender, como tú lo sabrás bien, quizá el anarquismo no es una ideología, son prácticas, ¿no? Prácticas de acción directa, y el zapatismo lo hace mucho, ¿no? En lugar de tener un programa de acción, de un programa político, aunque es muy ideológico, también tienen cuestiones como muy, muy precisas. Y fue por eso mi deseo de hacerlo, ¿no? Y sobre todo porque ha impulsado en los últimos años alrededor del mundo pues una serie de movimientos antisistémicos, ¿no? Empezando, por ejemplo, como lo de Río, ¿cómo se llamó? La reunión esta de altermundistas. Sí, de los movimientos altermundistas, y después, pues como decía, los piqueteros, los movimientos de los Sin Tierra en Brasil, muchísimos se inspiran en ellos, ¿no? Nosotros tenemos ahora autonomías en Cherán y si tú revisas las páginas del STLN vas a encontrar caracoles en Tokio y vas a encontrar caracoles zapatistas en Nueva York, en el sur y en muchísimos otros lados, ¿no? En la India, en Sri Lanka, por ejemplo. Entonces, creo que era una buena manera de vincular todos estos como algo que comparten, ¿no? Como a lo mejor una comunidad política mucho más allá del mismo México, ¿no? Sí, Sobi. Conforme, yo no conozco escrita y no he leído tu tesis completa o tus dos tesis completas, pero son tres. Tus tesis completas. Pero me llama la atención cómo intentabas ver la autonomía a partir de gobiernos federales, gobiernos locales, este juego, ¿no? Y yo quisiera que tú me explicaras un poco como cuáles serían los puntos de convergencia o de diferencia entre como exposiciones que me suenan más como de sociología o de ciencia política, y cómo confluyes o cómo te distingues en esta disciplina siendo antropóloga, ¿no? Porque entiendo que tus estudios en Manchester fueron de antropología. Uh-huh. Y la segunda... Es que no te entendí la primera, la verdad no te escuché bien. ¿Te Ya. acercas tantito o hablas más fuerte? Hablo más fuerte. ¿Cuáles son las convergencias o distancias que puedes tener con la sociología y la ciencia política, siendo un tema que además ha sido tratado por las dos disciplinas, ¿no? También por la antropología? Pero cómo tú lo enfocas desde la antropología y haces que sea un trabajo antropológico y no separarse por un trabajo de ciencia política o de sociología. Ajá. A pesar de que puede parecer, ¿no? En algunos momentos de tu exposición a mí me parecía como que estabas más en la ciencia política, pero supongo que evidentemente no es así. Entonces mi pregunta es como tú cómo nos puedes iluminar en eso. Y la otra, pensando en lo que decía respecto a la tecnología en casa, ¿cuáles serían como las ventajas y las desventajas que tú ves en estar tan cerca del departamento? Las convergencias con la antropología social y la sociología y las disciplinas, todas las disciplinas que hacen política, en realidad nosotros en antropología política como en sociología y en muchas otras tenemos como visiones multidisciplinarias, interdisciplinarias, ¿no? Lo que divide, lo que separa, y como yo lo decía, la teoría del cambio social de Holloway, trabajos de ciencias políticas como Harvey y muchísimos, o de economía política o historia política como Scott, realmente son herramientas para la construcción de mi narrativa antropológica, y ahí es donde se separa mi trabajo de muchos otros. Es decir, las acciones cotidianas, si bien las podría analizar la teoría social de algún sociólogo por ahí, Goffman por ejemplo, en mi trabajo lo que yo demuestro es la conexión de la persona y de estas acciones en un contexto histórico que puede ser leído antropológicamente también, como lo que yo trato de hacer. Y en estas prácticas, y es precisamente en los métodos, en la selección de los métodos, en el vínculo, en la orientación que yo le doy a mi trabajo, donde creo separarme, ¿no? Donde creo. Puede tener una lectura
sociológica, histórica, evidentemente, ¿no? Y la introducción mía, por ejemplo, de una de mis tesis es totalmente histórica, ¿no? Porque creo que nosotros carecemos de eso. Florescano decía en alguna ocasión, los antropólogos hacen historia y la hacen muy mala, ¿no? Pues yo pretendo por lo menos que mi trabajo antropológico, para que tenga una relevancia como más grande, pues tenga un contexto histórico también, ¿no? Yo no veo la dificultad o la necesidad de desligarme de ningún otro discurso o modelo teórico, porque creo que para eso están las ciencias sociales, ¿no? Y que lo que estoy haciendo, que no hay ninguna otra monografía sobre el zapatismo, mi intención es que sea antropología política y que ofrezca elementos para discutirse desde donde quiera que sea leída, ¿no? Para la construcción de etnicidad, para psicología, y seguramente el que lo quiera. Por ejemplo, haciendo mi revisión bibliográfica encontré que unos antropólogos, unos matemáticos hicieron un modelo matemático para explicar el levantamiento zapatista, ¿no? Y si a mí me sirve eso, pues yo creo que lo podemos usar, ¿no? No tengo, pues, te digo, yo para mí el método, mis objetivos y la forma en que me conduzco en el campo es lo que tiene mi trabajo primordialmente como un corazón antropológico, me parece, ¿no? Y la antropología en casa, ¿por qué las ventajas y desventajas de estar tan cerca? Pues yo le veo la ventaja de que me formé aquí, de que conozco las necesidades del departamento más o menos. Bueno, estudié aquí en el 99, conozco desde entonces la forma en que se hace, y me parece que una ventaja o un deseo muy personal es al menos mantener el carácter del trabajo de campo que ofrece este departamento, ¿no? Que no lo ofrecen, o lo ofrecen y te mandan así, vete por allá, en algunas otras universidades, pero que dado que fui formada aquí, sé más o menos para dónde puede seguir, ¿no? Y yo alguna vez lo comentaba con alguien, ¿no? Yo soy etnógrafa y mi pasión es la etnografía, y creo que esa puede ser una ventaja de mi trabajo y de saber que eso me gustaría como mantenerlo en el departamento. Y la desventaja, pues, quizá que ya nos conocemos demasiado, ¿no? Que estamos muy vistos. Sería una desventaja relativa. La verdad no sabría decirte de las desventajas. Yo no le veo, pero no sé. No sabría decirte esa parte, la verdad. Pero yo podría preguntar algo. Bueno, has mencionado la manera en que tu tipo de enfoque que existe en la maestría también lo llevaste a este proyecto de doctorado, que viste la importancia ahí de conceptos como ayuda y trabajo, y tienes este interés al nivel de la persona. No sé si nos puedes hablar un poco más de lo que viste en este sentido en el trabajo para el doctorado. Y también me surge la pregunta, la curiosidad, saber la relación entre estos conceptos que surgen de esta comunidad por un lado, y por otro lado el zapatismo, porque pues un elemento del zapatismo es el centralismo y jerarquía del ejército, pero yo creo que el mismo conceptualización del zapatismo también es algo que viene de algo central, ¿no? Y se difunde en estos diferentes lugares. Y no creo que esta conceptualización del zapatismo es muy distante de lo que realmente ocurre en los pueblos y cómo entienden el gobierno y cosas así. Pero sí me da curiosidad si tuviste algún roce entre entendimientos local del pueblo y las formas de gobierno que vienen del zapatismo más o menos. Sí, empiezo por esta segunda, pues no me voy a olvidar. Claro que hay tensiones, ¿no? Por ejemplo, la función de la Junta de Buen Gobierno, que definitivamente, como les decía, como yo decía, pues les tiran línea, ¿no? Les tiran de la línea desde el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ¿no? Les dicen como más o menos por dónde tienen que ir. Ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho.
las juntas entonces deciden a quién se van a destinar, por ejemplo, para que sea lo más claro, a quién se van a destinar las donaciones, a qué comunidad van los recursos, ¿no? Sin embargo, sí hay disputas internas por los recursos, que alguien necesita la luz, que alguna otra comunidad necesita el agua, etcétera, ¿no? No es una relación armoniosa, es más bien basada en como en muchísimas tensiones y continuas negociaciones, ¿no? Y a nivel conceptual también hay diferencia, o es simplemente como una cuestión de interés, ¿no? Pero yo quiero que mis amigos tienen los beneficios y otros, pero obviamente otros los quieren, o hay como una diferencia epistemológica, conceptual, algo así entre los niveles. Entre los niveles. Sí. Yo creo que sí, definitivamente sí hay, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las diferencias más grandes conceptuales son entre lo que hemos conocido públicamente o como el zapatismo público, ¿no? Su deseo de conformar una nación así, o sea, todos estos comunicados zapatistas que no necesariamente reflejan las necesidades reales de la gente, ¿no? Que no necesariamente la gente sabe de qué se está hablando en su nombre, ¿no? Y eso también es cierto. Las decisiones, por ejemplo, de la comandancia de mover a los hombres de las comunidades cuando son milicianos, eso también genera tensiones estructurales dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, si ven que las mujeres están solas en una base, cerca de una base militar y se llevan a los hombres, pues ni modo se pliegan porque son militares, ¿no? Estas tensiones, yo creo que conceptuales y prácticas, pues se viven todos los días, ¿no? Cuando la mujer tiene que irse a cumplir un cargo y en una comunidad en donde tradicionalmente las mujeres tojolabales se casaban a los 13 años y se quedaban con el hombre para siempre, ¿no? Y ahora ves que ellas también tienen que salir a cumplir ciertos cargos y los esposos no siempre están felices, ¿no? Y claro que hay tensiones, son hombres que golpean a las mujeres, por ejemplo, en un caso como muy sonado en el Caracol de Morelia, ¿no? Pues que el marido golpea a la mujer porque se va a una comisión y entonces lo expulsan a él del movimiento y ella poco tiempo después se sale para seguir al marido, ¿no? Este tipo de tensiones pues son permanentes, son humanos, ¿no? Eso del buen salvaje pues no existe, ¿no? Ni aunque se vista de verde olivo, pues, ¿no? Entonces, hay como muchas diferencias. Luego, yo lo que vi en la cuestión de ayuda a trabajo es básicamente esto, ¿no? Al menos en el caso al que he tenido acceso, es que la gente, el evento de haber colaborado en la producción de la panela en los años 30, permitió la creación de un vínculo con un objetivo muy claro, ¿no? Que era el de conseguir la tierra. Cuando esto se rompe, cuando les quema el patrón la panela, este sentimiento de haber compartido el trabajo y de reciprocidad se lo llevan por 10 años en las que viven en exilio, ¿no? No viven 15 años en exilio. Y esa necesidad de volver o de recuperar el trabajo perdido y la ayuda está creando una comunidad donde no necesariamente estuvieron juntos 15 años, ¿no? Se dividieron en 4 grupos y volvieron a la comunidad a hacer lo mismo, ¿no? A trabajar conjuntamente. Y el que no trabaja es sancionado y el que no ayuda, pues lo mandan a las galeras, ¿no? Todo esto en la construcción de la comunidad y a nivel personal también habla mucho del ser una buena persona, ¿no? Y hay, como son 4 grupos diferentes, pues le dan interpretaciones diferentes a ese también, ¿no? Alguien por ahí me decía, es que tenemos que ser como el hombre nuevo que decía el Che, ¿no? Y el hombre nuevo hace la revolución desde el corazón, pero trabaja. Y entonces estas interpretaciones sobre trabajo y ayuda también permiten la construcción de un tipo tojolabal zapatista muy particular, que no está sucediendo en las nuevas generaciones, ¿no? En el último capítulo tengo los retos que tienen que enfrentar con la pérdida de ciertos valores, ¿no? El trabajo permanece, la ayuda permanece, porque si se salen de allá donde van, de verdad no tendrían a dónde ir, ¿no? Pero sí está transformando la manera en que, por ejemplo, consiguen el dinero, ¿no? Ahora se van a Cancún, ahora se van a Playa del Carmen y regresan con ese mismo dinero a continuar con la comunidad. Yo tenía una pregunta también sobre la parte ética, la cuestión ética. Creo
creo que muchos, no sé, en algunas clases y entre nosotros hemos hablado de este tema, o sea, del compromiso que tenemos con la gente con la que trabajamos, o también en cuestiones de seguridad de nosotros, de los demás, lo que has platicado, pero en concreto a mí no me queda muy claro, o sea, digo, no quiero que ahorita nos des una exposición de todo un código de seguridad, por ejemplo, pero más o menos qué herramientas o qué métodos tú has usado que crees que son relevantes o que te han servido, porque por ejemplo yo sé que hay una comisión ética en la Ibero, que por lo menos psicología y salud, no sé si otros departamentos le tienen que responder a la comisión, y cuando se va a hacer un estudio con humanos, se tiene que hacer un consentimiento firmado y no que la gente permanezca en el anonimato, y algunas cuestiones como muy concretas y muy sencillas. Pero me parece que, por ejemplo, no se exige que se regrese la información a la gente o que se discuta, sino de lo que yo sé son estas cosas. Y de hecho no sé cómo funciona el posgrado de antropología, no sé si no le tiene que responder a la comisión ética de la Ibero, o sea, no sé, a lo mejor tú tampoco sabes, pero sí sé que hay otros departamentos que así funcionan, a lo mejor nosotros estamos desligados, pero en concreto tú cómo, o qué herramientas o cómo abordas este tema. Sí, desde el diseño del proyecto de doctorado, yo creo que sí, desde el diseño del proyecto de doctorado tú tienes que establecer un protocolo de seguridad personal siguiendo una guía que nos proporciona la Universidad de Manchester, ¿no? Cursos para encriptar tus archivos personales, consentimientos firmados cuando son entrevistas extensas. Hay incluso algunos casos en los que se obliga a que destruyas tus cintas, tus materiales, o que se pongan en reserva en un lugar que tiene la universidad por un X número de años, ¿no? Cuando hay cuestiones como, eso lo tenemos que, por ese comité tenemos que pasar todos en la universidad donde estudié, y una vez que está aprobado el preproyecto, presentas ante un comité como este y todos te hacen ese tipo de preguntas. ¿Y cómo se va a proteger para trasladarse de un lugar a otro? ¿Tiene un seguro de vida? ¿Tiene todo? ¿No? Todo. Y después, cuando estás en el campo, tienes que hacer un monitoreo constante con tu supervisor y con el comité. Y cuando regresas, tienes que encriptar tu información, destruir las grabaciones, cambiar los nombres de los informantes, cambiar lo más posible la ubicación, etcétera, etcétera, de la gente implicada en el trabajo. Y finalmente, y lo más difícil que yo he tenido que enfrentar en este sentido, es que esta segunda tesis, por 2 capítulos que contiene, está encriptada en la universidad por 5 años. Es decir, yo no puedo publicarla desde el 2012, bueno, hasta que pasen 5 años por cuestiones de seguridad. Cuando yo la iba a entregar, Peña Nieto ganó de nuevo las elecciones en México. Entonces, como yo estaba en el grupo de estudios latinoamericanos, hubo una discusión de este evento y salió pues que el movimiento zapatista es como una piedrita ahí en el zapato todavía para nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo iba yo a garantizar la seguridad de la gente con la que trabajo? Entonces, mi tesis la puedes encontrar en línea, pero no puedes tener acceso a ella, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con el primer trabajo que hice, y es el que he discutido en foros abiertos y todo, pero sí hay yo creo que debe haber una responsabilidad personal sobre la información delicada que se maneja, ¿no? Sobre todo como en este caso, perdón, donde hay como cuestiones militares, ¿no? Es una situación delicada. Es decir, que también es la fantasía burocrática del ex imperio británico. Claro. Donde todo pasa por un proceso de formalización beberiana, ¿no? Yo también tuve que firmar las cosas del comité de ética, ¿no? La famosa encriptación, básicamente, y la protección del depósito donde estaban mis cosas. Pues era tu bloque. Era un cajón de una secretaria, ¿no?
Y una cosa que me acuerdo que pedían era que pidiéramos que todo tenía que estar firmado por los informantes, ¿no? Pues, una cosa que no podían entender pues es que en algunos lugares de México pues la gente no escribe, la gente no te va a querer firmar un papel de una cosa que no entiende y que tú tampoco les puedes explicar exactamente qué están haciendo, ¿no? Entonces también creo que hay un grado de fantasía de paranoia colonialista y de racionalidad, ¿no? Claro. Que no corresponde, que decide que además esta cosa que en algunos casos funciona, ¿no? Pero en otros es una tremenda ridiculez cambiar los nombres, además en contra de la gente, ¿no? Claro. Una amiga mía ¿Cómo que se quiere llamar? con artesanos y pues estaban muy ofendidos porque pues les habían cambiado el nombre, ¿no? Y justamente de lo que se trataba era que salieran, pues, de que la gringa sacara un libro con los nombres de ellos, ¿no? Entonces, también creo que hay que relativizar esas cosas, tener cuidado con las aparentes, con las importaciones de una sociedad como la inglesa, además obsesionada con el health and safety, ¿no? Los parques de los niños allá no tienen tierra, ¿no? Tienen alfombras mullidas, esponjadas para que no se raspen. Bueno. Yo creo que eso es un extremo, pero aquí estamos en la nada, ¿no? O sea que no hay ética, no hay por ejemplo, en la página de la American Anthropological Association hay un código de ética también, entonces es una sociedad de que te demandan, ¿no? Aquí hay un comité de ética y que yo tuve que pasar por ese comité porque presenté junto con Aki un proyecto de una fundación japonesa y nos pidieron eso, no sabíamos, si hay un comité de ética en la Ibero, es recientemente creado, pero no aplica, es como para proyectos y también hay las cuestiones que tú dices con seres humanos y quién sabe cuál, y nos dijeron, bueno, pues si sacamos un video, con tal de que el jefe de la cuadrilla firme, pues ya no, pero igual, yo creo que sí es una discusión que habría que hacer, ¿qué es razonable entre nosotros, ¿no? Sí, eso sí, estoy de acuerdo, parece una fantasía burocrática, etc. Pero no se ha hecho eso mucho en México. Hace unos años hubo una cosa en el colegio de San Luis y creo que dijeron puras babosadas, ¿no? De que la ética es una farsa, ¿no? En México eso de la ética, no hay ninguna ética, ¿no? No se han puesto, o si lo dicen, pero... O sea que yo creo que una discusión es algo que podría ser como interesante, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo te iba a preguntar que describiste lo que tuviste que hacer en Manchester, pero yo tuve la idea de que tú misma no estabas completamente de acuerdo con todas las decisiones, como el hecho de que te habían gritado la tesis por 5 años, que también a ti te pareció una exageración, ¿no? Bueno, es que eran 10, entonces pude negociar, ¿no? Sí, hay, pues es igual, a nivel académico y burocrático, pues también se tiene que negociar las cosas, ¿no? Y fue un momento tenso, pero pues está bien, yo creo que vale la pena, ¿no? Que es un trabajo que debe salir en algún momento y que tampoco por yo hacerme de gloria y fama voy a exponer a la gente. Además hay tanta gente que vive del zapatismo, pues que hueva, ¿no? Entonces mejor hago otra cosa. Sí, son muchas negociaciones personales y valoraciones más bien, ¿no? Como qué voy a hacer en los siguientes años. Pero ni modo, estoy de acuerdo, creo, en términos generales, sí. Bueno, son las 5:30, entonces yo creo que con esto terminamos. Y, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Por la presentación y por tus respuestas, y gracias a todos ustedes por participar. Gracias. Tengan un buen fin de semana. ¿Y cuándo es? A las 12. ¿Hoy en 8? Ajá. Sí. La siguiente víctima. Sí.
Todos paseando el pesebre. ¿Cómo? Todos andan pateando el pesebre. Tenemos que hablar más de esto porque